Yo soy un mero historiador y un editor. No tengo más mérito que ese. Tengo un pasado, un pasado, terrible pasado. Con 16 años ingresé en una organización, CEDADE, en Barcelona, que era una organización, y hay que decirlo, que era nacionalsocialista. Va de retro romano, pero es que eran nacionalsocialistas. Y yo, idealista, que quería ser aviador, encuentro una organización que me dice todo aquello que yo sentía en mi interior. ¿Y qué era aquel nacionalsocialismo que defendíamos en nuestra juventud? ¿Y qué interés puede tener aquella idea en nuestro tiempo actual? Lo primero que encontré fue una organización idealista, con ideales puros, que amaban la belleza, el deporte, la salud, chicos sin tatuajes, sin drogas, sin alcohol, que hacían montaña, que escuchaban música clásica, chicos que se preocupaban por conocer el pasado histórico de nuestra patria y de nuestra cultura. Y eso me subyugó. No tuve más remedio que cambiar mi destino, dejar de ser piloto, ya me estaban esperando en la Academia de San Javier en Murcia para hacerme aviador, y acabé con una máquina de imprimir de segunda mano, que compramos aquellos chavales de 16 o 17 años sin apenas dinero y nadie sabía llevarla. Total que me convertí en el impresor de la organización. Es como la historia de grumete a almirante, pero al revés, ¿no? De piloto de caza a impresor con una chatarra. Ese es mi pasado. Y ese mi pasado me ha perseguido hasta el día de hoy. Posteriormente me hice historiador, por amor a la historia, ya mayor, y editor. Cuando esta organización desapareció, pensé lo mejor que puedo hacer para el mundo es ofrecerle aquellos textos, aquellos libros que nadie más ofrece, que son necesarios, que las personas tienen que leer para sopesar una versión u otra de la historia. Y eso hice. Esa decisión tan inocente me ha llevado a la prisión constantemente. He conocido la Modelo, he conocido Brians, he conocido La Roca esta primavera, he estado en Klagenfurt, Viena y Steyr. Prácticamente me paso mi vida en prisión, solo por aquella decisión de a mis 16 años haber ingresado en aquella organización nacionalsocialista y a mis 30 años decidir, voy a ser un historiador revisionista. ¿Por qué se mete en prisión a un chaval? Mis primeros procesos era todavía un chaval. ¿Y por qué se puede meter en prisión a una persona por editar libros? Es prácticamente increíble, es impensable en una democracia occidental, ¿verdad? Aquí hemos tocado muchos temas conspiranoicos y otros muy serios conspiracionistas. Como han dicho anteriormente, las conspiraciones existen. Cuando unos hermanos heredan una fortuna de un abuelo y hay otros hermanos que están en América, es posible que en aquella familia se lleve a cabo una conspiración sobre la herencia. Forma parte del ser humano conspirar. Y es lógico que aquellos que tienen poder económico, mediático y político defiendan sus intereses conspirando. ¿Cuál es la diferencia entre el rebelde, y esto es lo que yo me considero, el disidente, es lo que somos todos aquí, y el conspirador? El conspirador actúa en la sombra, a oscuras, en sus logias, donde toman las decisiones antes de plantearlas a debate. El rebelde habla claramente, noblemente, no se arrepiente de nada, nunca echa un paso atrás, o como dicen los cubanos, para atrás ni para coger impulso. El rebelde se afirma a sí mismo, dice no al poder, dice no al dinero, dice no a la fama y no le importa absolutamente nada la presión que puedan ejercer los poderosos con fiscales del odio, con procesos judiciales o con prisiones, porque esto no me afecta en lo más mínimo. Tú luchas y defiendes tus convicciones y quieres transmitir esas convicciones a los demás con tu vida y tu forma de ser. No eres nada especial, simplemente eres tú mismo. Siendo tú mismo, eres peligroso, porque no comulgas con ruedas de molino y no te adaptas a la mayoría aborregada que nosotros aquí presentes tenemos misión de salvar. Pero
¿Cuál es el sistema en que vivimos? Hemos hablado aquí de muchos temas, pero hay un tema fundamental y es el tema de la democracia. El problema de los periodistas y los políticos que defienden a ultranza la democracia es que confunden lo bueno con lo democrático. Y cuando escriben dicen esto es democrático o no es democrático, en vez de decir esto es bueno o es malo. Y aquí cometen un error tremendo que hace daño a la misma democracia, porque son dos categorías diferentes. Hay una categoría política y una categoría moral. Lo bueno es aquello que lleva a la sociedad o a la persona a la mejora y a la superación. Por lo tanto, uno no puede decir esto es democrático o no, porque hay cosas democráticas muy malas y cosas que sin ser democráticas son muy buenas. Pongamos un ejemplo. La democracia se defiende a capa y espada. Pero todo el mundo sabe aquí presente que la democracia americana, que es el paradigma de la democracia política en Occidente, no es sino una plutocracia. Allí dominan los grandes financieros internacionales, los medios de comunicación en sus manos y la Reserva Federal capaz de producir el dinero. Y los políticos, que son financiados por los grandes financieros, son apoyados por los medios de comunicación y son apoyados por esas logias que trabajan en secreto. Por lo tanto, de democrático tiene poco. Además, esa gran democracia americana, como sabéis, ha llevado a cabo una guerra tras otra, las guerras contra España, de Cuba y Filipinas, hundiendo un barco en La Habana, como sabéis, el Maine, cuya explosión era del interior al exterior. Comento esto simplemente porque es vuestro tema, el tema de las conspiraciones, ¿verdad? Pero luego en la Primera Guerra Mundial, haciendo hundir el Lusitania, un barco de pasajeros que hicieron cargar de material militar para que los alemanes no tuviesen más remedio que torpedearlo y poder declarar la guerra a Alemania, una guerra en la que Estados Unidos no tenía nada que ver. Y en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente empujando al Japón a una guerra innecesaria y empujándoles a un ataque a Pearl Harbor para entrar por la puerta de atrás en aquella guerra. Eso es la democracia americana, la gran democracia occidental. Pero en la democracia francesa, que la tenemos aquí al lado, los partidos del sistema democrático constantemente se alían para boicotear a los populistas. La izquierda, la derecha, la extrema izquierda, los de arriba y los de abajo boicotean al partido más votado, que en su momento fue el partido de Le Pen, el Frente Nacional, ¿verdad? Estés o no a favor de Le Pen o del Frente Nacional, es evidente que eso no es democrático. Todos los políticos y los partidos políticos de signo contrario se alían para que el malo no consiga llegar al poder. Democrática fue igualmente la Alemania comunista, la DDR o la RDA, ¿verdad? Ella era la República Democrática Alemana, donde la población votaba con los pies, porque se iba. Y para evitar que del paraíso proletario se fueran todos los trabajadores, tuvieron que levantar el muro de Berlín y el telón de acero. Y era una democracia popular y comunista. Así pues, el término democrático está muy devaluado. Hemos hablado en otras conferencias del origen de la palabra democracia, en la Grecia clásica, donde era una democracia étnica. Solo podían votar los griegos de etnia griega y no aquellos que no lo eran. Muy cercano, pues, al nacionalsocialismo más que a la democracia plutocrática, ¿verdad? Este es el sistema en que vivimos, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual? La han descrito brevemente muy bien hace 5 minutos. Una inmigración masiva programada por estos políticos y estos partidos políticos y este sistema que lleva a cuestionar seriamente nuestra existencia como cultura. Los partidos políticos os preguntan a quién queréis votar, pero como dice Orwell, el truco del sistema es plantear dos mentiras y animar a la población a que discuta cuál de ellas es cierta. Pero es así. Ellos te preguntan tonterías, pero en lo esencial no te lo van a preguntar. ¿Quién ha preguntado en Francia? ¿Quién ha preguntado en España? ¿Quién ha preguntado en Alemania? ¿Queréis desaparecer como cultura? ¿Queréis desaparecer como nación?
¿Queréis mestizaros y bastardizaros? Esto no os lo van a preguntar porque no entra dentro del plan. Así que, como explicaba en la entrevista que me hizo el señor Celades hace ya un par de años, la democracia puede ser el mejor sistema de los posibles, definición de Churchill, o simplemente un truco para aniquilar una nación y una cultura. Si tú quieres realmente aniquilar una nación, promueves el aborto, claro. Si esa nación deja de tener niños, con la píldora y la desestructuración de la familia, sacando a las mamás de casa, desaparece. El enemigo se volatiliza biológicamente. Si además los 100.000 bebés que producen anualmente son abortados en clínicas abortistas legalmente, estás ya aniquilando a esa nación. Estás realmente llevando a cabo un genocidio contra el país que quieres conquistar. Si su juventud es fuerte y es deportista y es saludable, es un peligro, va a resistirse. Tendremos que drogarla, tendremos que darle la litrona, meterla en líos de permisividad sexual y permisividad moral y en la indisciplina absoluta. Si la nación que vas a conquistar tiene fe, una fe que ha sido la fuerza fundamental de todas las naciones a lo largo de los siglos, en todas las culturas, excepto en este pequeño impasse de 40 años en Occidente actual, un pueblo con fe no es vencible. Porque la fe es la fuerza fundamental. La fe da fuerza al combatiente, al hombre en la batalla, a la mamá con dificultades, al papá que no encuentra trabajo. La fe lo puede todo. De ahí que el sistema pretende aniquilar todo resto de fe en la población autóctona. Pero es que son muy trabajadores. Trabajan muchísimo y además pagan los impuestos que ya son criminales, el 50% de los ingresos, y pese a todo trabajan y prosperan y han acabado con el proletariado. Bueno, pues les arruinaremos todavía más. Más impuestos, devaluaremos el dinero. Como sabéis, la devaluación del dinero tender, del dinero metálico que tenéis en el bolsillo, pues es de un 4% en teoría, de un 3% cada año, pero en realidad se devalúa constantemente porque los bancos producen dinero ficticio constantemente. Y al producir ese dinero ficticio, devalúan el dinero que tenéis en el bolsillo. Por lo tanto, el sistema actual es un sistema que, si nosotros viniésemos de Marte o de la Luna, diríamos, pues no me interesa, oiga, este sistema. Yo no sé cómo le llaman. Le llaman democrático, vampirolandio, lo que les dé la gana. Pero a mí no me interesan los nombres, me interesa si funciona el sistema y si es bueno para la población. Y la realidad empírica es que esta población va a desaparecer con este sistema. Que esta población y la clase media se va a empobrecer con este sistema. Y que este sistema nos está esclavizando con un adoctrinamiento ideológico, moral, social y político. Incluso la libertad de expresión no deja de ser un mito y la prueba está en que yo estoy aquí explicando mi caso. Pero, si esta es la solución, ¿quiénes son ellos? Ellos son los políticos, los aprovechados del sistema, los que viven del sistema. Hemos visto muchos criticar a la casta que finalmente se han convertido en la casta. Porque una vez tienes la poltrona del poder y ganas dinero y es fácil ganarlo, ¿quién se desapunta? Hay que ser muy honesto para no apuntarse a vivir del cuento. Y no son precisamente una selección, y lo he repetido en muchas conferencias. Habrá alguno que ha acabado la carrera de notarías y alguno que ha hecho alguna oposición al Estado. Pero os puedo asegurar que encontraréis entre la población española gente mucho más preparada que el señor Zapatero, que el señor Pedro Sánchez y que todos aquellos políticos que salen por televisión a diario. Por lo tanto, el sistema de selección de las élites para nuestro pueblo tampoco funciona. No son los mejores los que nos dirigen. Son aquellos más corrompibles, más labiles, y aquellos que tienen más necesidad de agarrarse a la poltrona. Porque el hombre emprendedor, el hombre que tiene éxito, el hombre trabajador, el de la cultura del esfuerzo, monta su empresa, trabaja e intenta no vivir a costa de los demás. ¿Qué es un hombre interesante? Un hombre interesante es aquel que se interesa por todos. Nuestros políticos no son interesantes. Se interesan por sí mismos.
Alguno quizá ha intentado interesarse por los demás, pero enseguida ha sido abducido por la casta política. Y enfrente de este sistema y de esta casta política, ¿quién hay? Estamos nosotros. Es la gente, porque nosotros somos la gente. Y la gente tiene el poder en sus manos. Simplemente tiene que hacerse rebelde y hacerse disidente. Y esa es nuestra misión hoy aquí. Convencer a la población, cada uno de vosotros puede ser un rebelde, cada uno de vosotros puede ser un disidente. Ah, pero hacen pupa. Si eres un rebelde y eres un disidente, te van a perseguir, te van a poner multas económicas y te van a arruinar, te van a confiscar las cuentas, se van a llevar el dinero de casa, te van a echar del trabajo. Si sales en la televisión como un apestado, acabarás en las sombras de la humanidad y en las sombras de la sociedad. No conseguirás nunca más un trabajo decente y acabarás en las mazmorras del poder. Pero ¿qué persona decente o interesante a lo largo de la historia no ha acabado en las mazmorras del poder? Todos han acabado en las mazmorras del poder. De modo que para haceros rebeldes, para haceros disidentes y para que cada uno de vosotros sea un combatiente de la verdad y en favor de la humanidad, tenéis que armaros de la única arma invencible que hemos mencionado al principio, la fe. Para tener fe es necesario hacer una introspección personal, decir, vamos a ver, yo he venido a este mundo por un tiempo ilimitado, más corto de lo que pensamos siempre, y estamos, como dicen nuestros clásicos, desde que nacemos en brazos de la muerte. ¿Qué haces por tener y más tener, si eso en tu muerte ha de ser fiscal que te ha de acusar? Corremos hacia la muerte y sin embargo vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, coleccionando coches, coleccionando trajes. Hoy he abierto el armario, me he mirado los trajes, qué barbaridad, cantidad de trajes tengo. Todos son de hace 30 años y pasados de moda, pero tengo muchos trajes y muchos zapatos también. Digo, es una auténtica vergüenza, ¿verdad? Y yo que no tengo trabajo y que difícilmente me puedo pagar los alimentos, solo con lo que me habéis enviado vosotros tengo comida para los próximos 6 meses. Tengo incluso miedo de engordar. Por tanto, no hay que preocuparse de los bienes materiales. No hay que preocuparse de los bienes materiales. La esencia de la vida es no preocuparse de los bienes materiales y aferrarse a la realidad de la vida, que es la vida después de esta. Me vais a decir, bueno, pero ¿es usted jesuita o venía aquí a hablar de un tema político? No, es que es política pura. Si tú no armas al soldado de una convicción espiritual interna, el arma que le des no sirve para nada. Cuando hacíamos el servicio militar, aquellos que lo hacíamos, te explicaban cómo funcionaba el arma, ¿no? Pero nadie te explicaba a quién tengo que disparar. Claro, a los míos yo no les voy a disparar. Y a los de frente depende de si son malos o son buenos, ¿verdad? Del mismo modo, es tan importante conocer cómo funciona el arma, conocer por qué hay que dispararla y contra quién, pero tener tú la convicción de que has de luchar. Y en esta vida, Ana, habéis hablado aquí hoy del cáncer, ¿no? Se lleva a muchas personas por delante. Los accidentes se llevan a muchas personas. Y estamos cada día a un paso de la muerte. Y es importante tenerlo en cuenta. Yo pensaba el otro día en los muertos. Se han muerto unos camaradas este año pasado, se han muerto unos amigos, familiares, ¿verdad? Entonces, estar en contacto con los muertos y hablar con ellos es interesantísimo. Otra poesía de Calderón, creo, ¿no? Retirado en la soledad de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y hablo con los ojos a los muertos. Piensas en los muertos y te acuerdas de ellos. Todos te han dejado una impronta. Todos te han influido. Su carácter, su personalidad, sus gestos. De todos has aprendido algo. Por lo tanto, todos los muertos que han vivido a lo largo de tu vida son parte de ti. Son parte de tu existencia. Lo que yo os estoy diciendo aquí hoy y ahora es parte de lo que los muertos me han dicho a lo largo de mi existencia, breve existencia. De ahí que es muy importante que estemos siempre en contacto con los muertos, que pensemos en ellos. Si sois católicos, y no deberíais serlo, yo os recomiendo que recéis por ellos, porque como sabéis, hay un purgatorio, hay muy pocos santos y aquí la mayoría, yo me incluyo, tenemos mucho que pagar. Y en el purgatorio ya no puedes hacer nada.
Estamos en esta vida un tiempo determinado, ahora sí que podemos hacer algo para salvar nuestra alma. Pero una vez estás muerto ya no puedes hacer absolutamente nada. Solo puedes contar con aquellos que en la tierra te quieren o te aprecian o simplemente por caridad rezan por ti, para liberar tu alma del purgatorio. Esa es la meta de la vida. Esa es la meta mística, el sentido místico de la existencia. Si no conseguís salvar el alma en esta corta vida y esta corta existencia que tenéis, procurar que al moriros haya mucha gente que rece por vosotros. Pero a la vez vosotros rezad por aquellos que han partido. Pero sobre todo, se merecen que recéis por ellos, porque todo lo que sois, todo lo que tenéis, se lo debéis a ellos. Las casas, las catedrales, las iglesias, los campos, los cultivos, la vid, vuestros abuelos, los 4 duros que os haya quedado de una herencia, todo se lo debéis a vuestros padres y a vuestros abuelos. Vuestro rostro, vuestra belleza, vuestra personalidad, el carácter, todos son los genes de vuestros padres. Vuestra educación moral, todo lo debéis, nada es vuestro. Lo único que es vuestro es esa gota de genialidad de Dios. Cada persona es una genialidad de Dios. Es una persona, una cosa diferente que no se va a repetir nunca más. Tenéis una riqueza, tenemos unas capacidades que otros no tienen, tienen otras. Esa genialidad hace a la humanidad una gran riqueza, un gran tesoro, una maravilla de la existencia. Y esas personas forman naciones. Y cada nación en este mundo es también una ocurrencia de Dios. Hacia los alemanes cuadrados, serios, trabajadores. Y entonces tenemos un Beethoven, un Wagner, un Mozart, un Fichte, un Hegel, ¿no? Hacia los españoles místicos y tenemos nuestro siglo de oro a Calderón, Cervantes, Quevedo, Baltasar Gracián, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, hacia los italianos románticos, musicales. Cada nación es una genialidad de Dios. Y estas naciones, este sistema que hemos descrito al principio, los políticos del sistema, los políticos escondidos, los que trabajan en la logia, quieren destruir la creación, quieren destruir cada una de estas personalidades en esos 100.000 bebés que cada año en España son abortados, quieren acabar con esas ocurrencias de Dios que son las diversas naciones y las diversas culturas. Y contra eso nos oponemos. Y contra eso vamos a luchar y vamos a difundirlo. Las naciones deben perseverar y las naciones deben persistir. Es evidente, y es de perogrullo y es de lógica, que hundiendo a España con 10 millones de africanos o con 20 millones de africanos, no solventas el problema de los 2.000 millones de africanos que va a tener África en 2050. Por lo tanto, este Pacto Mundial de las Migraciones que se ha firmado en Marrakech el 11 de diciembre, no solventa el problema de los pobres, aniquila a las naciones prósperas que se desea aniquilar. Bien porque son las naciones cristianas, bien porque son las naciones blancas y es una raza dirigente. Lo ha mencionado antes el señor Celades, son diferentes, tienen capacidades diferentes. En la maratón, he corrido un par de veces o 3 la maratón, pues allí los negros tienen poco que hacer, porque hace falta una fuerza de voluntad y unas capacidades, además de una elasticidad. La mayoría son bereberes norteafricanos los campeones, y luego algún español pequeñito. Sin embargo, en velocidad y en atletismo los negros nos dan, con razón y con su derecho, 100 patadas. Pero en alpinismo yo no he visto ninguno en el K2 o en el Everest. Hace falta otro tipo de preparación. Por lo tanto, cada nación, cada pueblo tiene unas capacidades. Pero en ningún momento, y lo repito en cada conferencia y hay que repetirlo y machacarlo en vuestras cabezas, para que lo repitáis puertas afuera, no se trata de odiar a nadie, señor fiscal del odio. No odiamos a nadie. Amamos las naciones, los pueblos y las personas. Y porque amamos los pueblos, las naciones y las personas, queremos colaborar con ellos, queremos ayudarles, queremos enseñarles a trabajar, queremos educarlos a organizarse. Pero protego ergo obligo, decían los romanos. Si yo te protejo y te ayudo, has de obedecer. Lo que no puede ser es que os vengáis a Europa de paseo, gratis,
no como migrantes, sino como inmigrantes, como ha dicho muy bien el señor José L. Sánchez hace un rato, a quedaros, y luego violéis a las chicas europeas, robáis, matáis. Alto, y lo he repetido muchas veces. La gente inmigrante que yo conozco, negros, árabes y musulmanes, personalmente he tenido suerte y son gente estupenda. Y lo digo sinceramente. Pero las estadísticas, y me acaba de enviar nuestra amiga Noelia de Trastámara una lista que actualiza a diario solo de este año 2019. 111 violaciones de chicas en España, solo en lo que va de año. 111. Pero añade ella, lo que no hace la prensa del sistema, el origen étnico y cultural de los violadores. De estos 111, 12 españoles. 12. Los otros 100, en lo que va de año, que acaba de empezar, no lo son. Pero los españoles han de pagar, con una legislación dictatorial, un pecado que no cometen. Yo en prisión he estado en la celda con 2 chicos por violencia de género. Según me explicaban, ciertamente en prisión hay que ir con cuidado porque todo el mundo es inocente. Pero en principio lo que explicaban era que estaban por violencia de género injustamente. Y era creíble. ¿Por qué toda la población española ha de pagar por 12 españoles que son unos sinvergüenzas? Porque estamos pagando por los otros 100 que no lo son. Han estado dando la lata el año pasado 6 meses por la manada de los en Navarra. Mal hecho. Habría que castigarlos si cometieron lo que se dice que cometieron. Pero luego la manada de magrebís en diciembre aquí en Barcelona ha pasado desapercibida, ¿no? Y un dato interesante que menciona Noelia de Trastámara es que además de estos 12 españoles y estos 100 y pico extranjeros que han violado españolas, hay un número indeterminado que no se sabe la nacionalidad, misterio, porque la prensa ha acordado no mencionar el origen étnico del delincuente, dado que en su mayoría no son locales, no son españoles. Creo que eso no importa. Muchos de esos delincuentes que son de fuera, sus víctimas también son de fuera. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, el problema está que al abrir las fronteras y abrir las puertas en Europa, hemos de agradecérselo a la señora Merkel, que un día habrá que poner ante los tribunales, no nos ha venido lo mejor del mundo, ha venido algún honrado, pero los que tienen dinero en sus países no se van, no necesitan irse. La gente buena y decente le parece mal vivir a costa de los demás. ¿Qué hace un delincuente que va a ingresar en prisión en Argelia o en Marruecos? Podéis imaginaros las prisiones en aquellos países, ¿verdad? Pues apuntar rápidamente a una patera y venirse para aquí, ¿no? Las prisiones en España, en fin, no es un hotel de 5 estrellas, pero te tratan con dignidad. Entonces, nos ha venido en esta invasión del 2015, 2016 y 2017 el lumpenproletariat, no solo, pero el lumpen criminal también de las naciones del tercer mundo. El sistema dice, bueno, es que necesitamos inmigración. ¿Por qué? Las naciones tienen un crecimiento demográfico o lo limitan según las situaciones. Después de la Guerra Civil Española, en plena pobreza, cuando las mamás apenas tenían pan para dar de comer, se produjo un baby boom. La gente tenía niños, quería familias numerosas y tenían bebés. Y en toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un baby boom de muchos bebés. Y la gente estaba reconstruyendo con ladrillos sus ciudades bombardeadas. Por tanto, no es una cuestión de dinero, ¿verdad? Es una cuestión moral y cultural. La disolución social ha sido impuesta. El aburguesamiento de la sociedad, también es cierto, ha llevado a que todos nos hemos hecho comodones y ya a la gente le cuesta limpiar culetes y cambiar pañales y no dormir por la noche. Pero esa es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra vida. He dicho, rezad por aquellos que han muerto, actuar bien para salvar vuestra alma y dejar bebés en este mundo. Aquí detrás he podido disfrutar de 3 mamás con 3 bebés preciosos. Guapos, guapos, guapos. Las felicito a las 3. Pero ¿cuántos de los aquí presentes estáis casados? ¿Cuántos de los casados tenéis más de un niño o ninguno? ¿Cuántos tenéis 2 o 3? Van bajando las manos. Y ese es el gran drama de Occidente.
la gente no se casa, la gente no tiene bebés y si los tienen los abortan. Un crimen brutal. Solo hay que ver las imágenes de esos bebés recién muertos en el seno de sus madres. Se te estremece el corazón, ¿verdad? Si no solventamos el problema de natalidad en España y en Europa, no tenemos futuro. Y para solventar el tema de la natalidad en Europa, no se puede permitir el aborto por una cuestión moral si sois católicos, por una cuestión de decencia si no lo sois, por una cuestión de economía si eres el ministro de Hacienda. Las pensiones de los españoles no las van a pagar los negritos que por el Paseo de Gracia pasean hierros, ni los pobres magrebís que montan una pequeña frutería. ¿Quién va a pagar la pensión del ingeniero, del médico, del arquitecto? ¿Cómo la van a pagar? Por lo tanto, si vosotros se lo debéis todo a vuestros padres, a vuestros abuelos y a vuestros antepasados, vuestra vejez se la debéis a que vosotros y vuestros hijos tengan niños. Si no tenéis el amor a la infancia que tenemos por naturaleza, todos, no solo las chicas, pues al menos hacerlo por inteligencia económica o por mera subsistencia. Necesitáis fundar familias, necesitáis tener bebés y educarlos y criarlos decentemente. Me diréis, bueno, tú has criticado aquí a los otros, al enemigo, a los partidos de la plutocracia, a los de la casta. Pero, ¿y vosotros qué vais a hacer? Tenemos que formar las élites. Tenemos que trabajar a la juventud. Yo tuve la gran fortuna con 16 años de encontrar CEDAD y a mí ya me trabajaron. Ya hicieron el trabajo conmigo. Pero ahora nosotros hemos de pasar la antorcha, hemos de pasar el cetro. Hemos de convencer a otros. Llevarlos a los Boy Scouts o a la OGE o a los campamentos de los católicos, donde queráis, pero darles una vida saludable. Que sean radiantes, exuberantes de salud, exuberantes de idealismo, exuberantes de conocimiento, con los ojos abiertos. Dejarles que hablen con los mayores, con los abuelos que tienen tanta experiencia. ¿Y cómo vamos a fundamentar esa resistencia? Con disciplina. Sin disciplina no se hace nada en este mundo. Absolutamente nada. Leía estos días cuando Yuri Gagarin, ¿sabéis? El cosmonauta que consiguió dar la primera vuelta al mundo en el Sputnik 1. Y los americanos estaban cabreadísimos porque les ganaron la carrera. Los rusos pusieron al primer hombre en la Luna y cuando Kennedy preguntó a sus ingenieros por qué los rusos han puesto al hombre alrededor de la Tierra antes que nosotros, dice, porque sus ingenieros alemanes son mejores que nuestros ingenieros alemanes. Porque tanto rusos como americanos, como sabéis, secuestraron a todos los científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y se los llevaron a campos de concentración de lujo en Rusia y en Estados Unidos y les obligaron a llevar a cabo aquel plan de conquista espacial que ya los alemanes habían diseñado. Por cierto, que en el mundo conspiranoico se habla de que los americanos no llegarían a la Luna. Yo me fui personalmente a Hamburgo a entrevistar a Arthur Rudolph, que era el segundo hombre de von Braun, el que fabricaba los motores de los cohetes Saturno para von Braun, y es evidente. Toda esta generación de científicos, después de ponerlos en la Luna, fueron expulsados de Estados Unidos, acusados por los judíos de ser nacionalsocialistas, lo que efectivamente eran. En cualquier caso, lo interesante de la anécdota de Gagarin es que cuando volvió se dijo: he estado en el espacio exterior y ahí no hay Dios. Pero la frase no era de Yuri Gagarin, la frase era de Nikita Khrushchev, Salomón Perlmutter para más señas, que él dijo: hemos estado fuera y ahí no está Dios. Pero Yuri Gagarin era muy creyente, era ortodoxo, y antes de ser lanzado al espacio sideral, pidió que su hija fuera bautizada. En fin, era un hombre creyente en una época donde la Unión Soviética no estaba muy bien visto, ¿verdad? Pero viene esto a cuento. Sin disciplina, ¿cómo vas a conquistar la Luna? Sin disciplina, ¿cómo vas a salvar una nación? Sin disciplina, ¿cómo vas a acabar una carrera? Sin disciplina, ¿cómo vas a conquistar el Aneto o el Mont Blanc o el K2? Hace falta disciplina para todo en la vida. Para levantarse en el minuto heroico por la mañana cuando suena el despertador y uno se le pegan las sábanas, sobre todo ahora en invierno, ¿verdad? Hace falta disciplina.
Para organizar este congreso hoy aquí hace falta disciplina, hace falta un equipo, hace falta trabajar duro. Disciplina, trabajo, educación, formación. Sin una juventud formada, disciplinada y trabajadora, no tenemos futuro. Por eso hay que impregnarlo en cada conferencia, en cada meeting, cada vez que encontréis a alguien. Hay que volver a la cultura del esfuerzo, hay que volver a la disciplina. Decían los teóricos del liberalismo educativo, no, a los niños no hay que educarlos. Y este que decía, a los niños no hay que educarlos, ni castigarlos, ni pegarles, su hijo se suicidó. Porque si hay algo que necesita un niño pequeño son fronteras. Y una hija todavía más. He leído hace poco un libro que se llama Padres fuertes, hijas felices. Claro que en la adolescencia se van a rebelar contra vosotros. Es la forma que tiene la naturaleza de descubrir el mundo. Pero los padres tienen el deber de ser duros y no dejarlas que vuelvan a la 1 o a las 2 para que acaben en manos de estos indeseables que hemos mencionado antes, ¿verdad? No hay futuro si no volvemos a los valores tradicionales de la Grecia clásica, de la Roma imperial, de la Europa medieval germánica, de la Europa cristiana. Porque en el fondo, os guste o no, somos una cultura cristiana. Y es el cristianismo el que ha unificado Europa. Ni los griegos, ni los vikingos, ni los eslavos tenían conciencia de que eran europeos. Fue la cristiandad que surgió lentamente en aquellos monasterios donde se traducían los textos clásicos, donde surgió la idea de Europa. Todos somos cristianos, pertenecemos a una misma cultura y hete aquí además a una misma raza blanca. Y en España quedó comprobado. Con la invasión musulmana todos claramente dijeron somos hispano-romanes, 1 millón de habitantes debía haber en la península en aquella época y 300.000 visigodos que pusieron afortunadamente la espada. Se retiraron al norte de España, pero estuvieron 8 siglos batallando para expulsar al mundo musulmán de España. Tú no expulsas a tu prima, no expulsas a tu amigo, no expulsas a alguien con el que no te entiendes. 8 siglos batallas solo con alguien que no comprendes, que no entiendes, que no se integra. La España de las 3 culturas es un mito, y no vamos a adentrarnos ahora aquí, pero os recomiendo leer a Sánchez Albornoz sobre este tema. Y demuestra que hay culturas diferenciadas. A nosotros nos gusta vivir de una manera determinada y a ellos les gusta vivir a su manera. Hacen bien, tienen que vivir a su manera. Pero no se ha conseguido demostrar que la sociedad multicultural funcione. En la sociedad multicultural, en los barrios, en las ciudades, en Nueva York, en París, en Londres, la gente se tolera, pero eso no es convivir. Tú vives en tu barrio musulmán, tú en tu barrio chino, tú en tu barrio francés, pero eso no es convivir, eso es tolerarse. Y ante todos estos problemas, nosotros, la gente, estamos a punto de explotar. No porque lleve bombas, señor fiscal, no tengo intención de poner bombas, nunca me han gustado las armas. Sencillamente porque la clase media, la gente está harta. La revolución de los chalecos amarillos es la explosión de los problemas de la clase media francesa que no han encontrado solución y a quienes han tomado el pelo década tras década. Primero era la excusa de los impuestos con la gasolina. Luego fue la excusa de que los impuestos son excesivos. Nosotros pagamos un 50%, en Francia el 57%. 57% de impuestos se van de tu dinero. Y sobre todo la gran pregunta, ¿dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? A unos sistemas sociales obsoletos y mal administrados que son un agujero en un barco. Hay que decirlo también, a la migración o la inmigración legal e ilegal, que viene sin el idioma, que viene sin alfabetizar, algunos no saben escribir ni leer. Tienes que darles de comer, es lógico, es moral y es decente, hay que darles de comer, hay que darles vivienda, hay que darles educación, hay que darles seguridad social. Pero yo sé de abuelos españoles que están 3 y 6 meses esperando una cita con el hospital porque no hay dinero para financiar la seguridad social. Y pretenden ahora que vengan 5 millones, 10 millones de africanos a España. Es una forma de colapsar las instituciones. Y la prueba de que es el cabreo generalizado de la clase media francesa, española y europea, es que en este movimiento de los chalecos amarillos no está solamente
La derecha está a la izquierda de Mélenchon, la Francia insumisa. Hay gente de Le Pen, pero a cierta distancia. Es la gente normal que ya no puede más. El fenómeno Vox en España. Yo no soy de Vox y no voy a defender a Vox porque no los conozco ni me interesa el tema. ¿Pero qué demuestra que hayan sacado 12 diputados en Andalucía? Es un termómetro. La gente está hasta el gorro de los partidos del sistema y se agarra a aquello que piensa que le va a sacar las castañas del fuego. Ya lo veremos. Pero en cualquier caso, los temas que tocan son los temas que la gente quiere escuchar. No se puede romper la patria, no se puede perder la identidad cultural y étnica y no se puede arruinar la economía de las personas para un sistema que no funciona. Y en Alemania, con AfD, es exactamente igual. No sabemos qué van a aportar de bueno a la nación, pero la población ya no vota a los partidos del sistema. La gente quiere soluciones porque estamos en un límite existencial, en un punto de no retorno. O se cierran las fronteras ya, ahora, y se implementa una política urgente de familias numerosas, como mínimo de familias medias, o no tenemos futuro. Es curioso que todos los partidos del sistema, el PP, el PSOE, Podemos, Vox, nadie está diciendo es necesario promover la natalidad española, fomentar que las chicas españolas tengan 2 y 3 bebés. Es que no pueden, tienen que ir al supermercado a cobrar sus 1000 euros. A cada chica se le pueden dar 500 euros por bebé y mes, porque es lo que nos cuesta un inmigrante. Si sois capaces de darles 700 euros a los inmigrantes en Valencia o 900 euros a los inmigrantes en el País Vasco, ¿qué menos que darles 500 euros a las españolas para que dejen de trabajar y puedan estar con su familia, sus hijos y sus maridos? Así que no os fiéis ya de las siglas, no os fiéis de los partidos. Todos los partidos son parte del problema y no parte de la solución. Fiaros solo de las personas y de sus actos. Nuestro Señor lo dijo claramente. Por sus hechos los conoceréis. No hay otra, no falla. Personas, movimientos, empresas, partidos políticos, lo que queráis, por sus hechos los conoceréis. Las palabras no valen nada, las palabras no sirven nada. Si yo os estoy hablando aquí y mañana me veis sin duchar, desarrapado, oliendo a zurrón de pobre, fumando un porro, y diréis, vaya Alvarela, aquí hay muchas palabras bonitas, pero míralo, ¿verdad? Pues por sus hechos los conoceréis. Me han dicho que las conferencias eran de media hora y me he sobrepasado, pero en cualquier caso, lo importante es llegar a la esencia. Es decir, si no tenemos familia, si no tenemos bebés, no tenemos nación. Y si amáis a vuestra patria y a vuestra nación, y eso es lo primero que hay que despertar, el amor a vuestra patria y a vuestra nación. Tenéis que conocer vuestra historia. Tenéis que conocer a los conquistadores españoles de América. Tenéis que conocer a los almogávares que conquistaron el Mediterráneo para la corona de Aragón. Tenéis que conocer a nuestros autores clásicos, a nuestros músicos y a nuestros poetas. Tenéis que amar España. Pero para amar España primero hay que conocerla. Tú no puedes enamorarte de la chica más mona del mundo si primero no la conoces. Tienes que saber cómo es, cómo piensa, si huele a ajo, si huele a cebolla, si se viste bien, si se ducha, si es mona, si es dulce, si es femenina. Y hay que volver al origen antropológico del hombre. Hay hombre y hay mujer, lo han dicho aquí. Es de perogrullo, es así. Pero la mujer que nos gusta, la mujer que me gusta, la mujer que amáis, ha de ser dulce y femenina. Una mujer que no es dulce y es femenina, pues servirá para otra cosa. Pero las mujeres tienen que ser femeninas, delicadas y dulces. Además de todos los demás valores. Y el hombre ha de ser capaz de traer las habichuelas a casa.
Veía esta mañana uno de estos WhatsApps de humor que te envían constantemente. Un chico de Sudamérica en la cama, tirado allá con el pijama puesto. ¡Que trabajes, hombre! ¿Cómo que trabajes? Sí que está escrito. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dice, ¿pero eso a quién se lo han dicho? Pues a Adán. Pues yo a esta Adán no lo conozco, pero a mí no me han dicho nada de eso y se ha vuelto a la cama. Bueno, pues esta es la situación actual. Yo conozco mucha gente que prefiere vivir con subsidios de 500 y 600 euros a tener que levantarse a las 6 y cobrar 1000. También es comprensible. De manera que la sociedad del subsidio tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Yo viajo mucho cuando me dejaban viajar, ahora me han prohibido salir de España y me han quitado el pasaporte, pero cuando viajaba lo hacía siempre con Midvaartcentrale o BlaBlaCar, el autostop compartido. Conoces mucha gente interesantísima y diversa, ¿no? Pero te explican, muchos son inmigrantes, porque claro, los inmigrantes no tienen dinero o tienen miedo al avión, ¿verdad? Y yo aprendo muchísimo de ellos y es gente estupenda. Pero claro, reciben subsidios en Alemania, es decir, cuando entran por Grecia salen corriendo hacia Italia. Y de Italia se van a Austria porque los subsidios son mayores, es de lógica. De Austria, si pueden, se van a Alemania porque allí todavía son mejores. Y de ahí se pasan a Dinamarca, pero allí han puesto el ejército en la frontera y ya no se puede, entonces acaban en Suecia. Si yo fuera uno de ellos haría lo mismo. Haría exactamente igual. Y si tienes, como tiene en la cultura musulmán, que están más cercanos a la naturaleza y a la vida y a las leyes divinas, no tienen uno, tienen 5, 6 o 7 churumbeles. Y por cada bebé reciben una ayuda. Bien hecho. ¿Cuál es el problema? Que no hay que dársele a la gente que no es de aquí, hay que dársele a las chicas de aquí. Para empezar, y lo he repetido en muchas conferencias, no se pueden permitir estos 100.000 abortos anuales, 100.000 abortos. Imaginaros, una ciudad completa de españoles, de futuros genios, ingenieros, abogados, artistas, gente amable, gente simpática que deja de existir, que son asesinados. Un Estado decente programa que todas las familias que no tienen bebés y que no los pueden tener, otro drama, la falta de fertilidad europea, la baja de la fertilidad de la humanidad en general. Aquellos que no quieren su bebé, el Estado le obliga a darlo, firman los papeles, usted lo va a matar, sí, bueno, pues no lo va a matar, pero lo va a otorgar a esta familia que no puede tener bebés. Ahora ha bajado, pero hasta hace poco se adoptaban 100.000 bebés en España. Bien, ha salvado 100.000 vidas. 100.000 vidas cada año, el drama del aborto que marca para siempre a esas chicas y el drama de esos bebés que dejan de existir. Y la felicidad de una familia que no podía tener niños que por fin la tiene. Y además imponer que a las chicas que tengan bebés se les dan subvenciones como se hace con los inmigrantes. Dicho todo esto, he de decir que todos los problemas no son solo del sistema, no son solo de la casta política, no son solo del enemigo. Nosotros, la gente, como he dicho hace un ratito, nos hemos aburguesado, nos va bien, todos tenemos comida cada día, todos tenemos coche, todos tenemos un apartamento, ¿verdad? La generación de los años 50 a los 70 trabajaron duro para levantar Europa, para reconstruir una Europa destruida en la Guerra Mundial. Y ahora llevamos ya muchos años acomodados sin tener que reconstruir nada. Vivimos la vida, vamos al cine, salimos, vemos mucha tele, vemos más tele, luego un poco más de tele, y para variar entre la tele y el ordenador, un poco más de iPad y de móvil. Así no cambiaremos el mundo. Hay que salir a la naturaleza. En la naturaleza está la creación. Y si alguno de vosotros tiene dudas, si alguno de vosotros no cree en el Creador, ir a ver la creación. Es como pretender que una obra de teatro no tiene director de escena o no tiene guionista. Cuando veis aquellos glaciares, aquellos bosques, aquellos animales, mi perro Rex hoy no ha podido venir conmigo, es una monada. Yo lo admiro, cómo me quiere, nos queremos muchísimo. Es un regalo de Dios, es parte de la creación, totalmente diferente de otros perros del pueblo. Tiene su personalidad propia, ¿verdad? Tenéis que salir a la naturaleza, desenchufar los aparatos electrónicos. Por cierto, los aparatos electrónicos y el wifi, no sé si lo habéis hablado, pero son peligrosísimos por la noche y para la salud. Desenchufar todos los aparatos por la noche, el wifi principalmente. Allí a la izquierda hay una mesa informativa de amigos alemanes en español que informan de estos temas y la publicidad es gratuita.
desconectaros de la electrónica de vez en cuando y salir a la naturaleza, disfrutar de ella. Hacer deporte. Yo me quejo siempre de que los gimnasios están llenos, afortunadamente, pero están llenos y las iglesias vacías, es un drama. En las iglesias hay 4 viejos o 4 viejas rezando el rosario, y yo les hago compañía cuando puedo, y los gimnasios todos los chicos guapos y las chicas guapas enseñando pompis y musculitos. Tío, qué pena. En la iglesia harían falta unos cuantos de estos. Pero no hay nada de malo en ir al gimnasio si desconectasen la horrorosa música que ponen en estos gimnasios. Hay que poner música armónica, bonita, hermosa, acorde con la naturaleza, con la melodía, con la armonía, y no ese ruido horroroso que nos ponen. Es decir, la revolución que tenemos que preparar empieza por vosotros mismos. Queremos un Estado con una gran sensibilidad espiritual que le va a llevar a solventar los problemas mundanos y políticos con facilidad, y un hombre nuevo que sea en sí mismo lo que queremos ser en el Estado futuro. Pero si no somos en nosotros mismos ese hombre nuevo, no seremos nunca una alternativa a la población y no seremos creíbles. Por lo tanto, acordaros de lo que hemos hablado hoy. La esencia de la vida es vivirla como si te fueras a morir mañana mismo. Aprovecha el tiempo. Y trabajar como si fueras a vivir eternamente. Piensa cada día en la muerte y aprovecharás al fondo tu vida. Muchas gracias.